Te voy a invitar a que abras su Biblia en Salmos 56, 8. Salmos 56, 8. Y vamos a recibir esta mañana la palabra. Yo quiero que pongan mucha atención. No sé si de pronto ustedes han leído algunas cosas en la palabra y no han entendido realmente de qué se trata, ¿verdad? O no entienden el contexto. Y a mí me pasó mucho con esta cita. En el libro de Salmos 56, lo leí 1, 2, 3, 4 veces, pero exactamente este pedazo no entendía muy bien de qué es lo que estaba hablando. Y hay muchas veces que nosotros leemos algo y no entendemos. Lo volvemos a leer, no entendemos, lo volvemos a leer, no entendemos. Pero esa duda sigue siendo generada dentro de nosotros y nos incomoda, ¿amén? ¿Alguien le ha pasado eso? Y ese es el Espíritu Santo que te está hablando, ¿verdad? Y que te léelo otra vez y léelo otra vez. Y eso me llevó a buscar otras citas y buscar nuevamente y leer nuevamente y leer nuevamente. Y en este salmo, David habla y dice: mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Está medio complicado, ¿verdad? Redoma y lágrimas y libro y mis huellas. Y yo busqué otras versiones y empecé a profundizar un poco en qué es lo que estaba hablando. Y una de las versiones habla y dice: mis oídas has contado. Pon mis lágrimas en tu odre. Ciertamente están en tu libro. Y entendiendo bien el contexto que David estaba viviendo, este es un capítulo que está escrito bajo una aflicción de David. Lo que él estaba viviendo en ese momento no lo volvemos a encontrar en la Biblia, el contexto de ese momento. ¿Por qué? Porque este capítulo está escrito cuando David fue puesto preso en Gat. Pero nada nos habla en contexto qué fue lo que pasó. Simplemente podemos ver que lo que David estaba pasando era un momento de aflicción. Hace una semana, creo, yo les compartí acerca de qué les compartí, hermanos. ¿Alguien que me recuerde? Ándeles, pecadores. Hermana, Dios lo ve todo. Y puse a alguien y partimos sobre el punto de alguien. ¿Quién fue? ¿De quién hablé? ¿De quién? ¿De Abraham? No. Vamos a ver con el pastor de acero, como el chavo, ¿verdad? ¿Y quién más? Grítenle, hermana. Agad. ¿Agad? ¿Agad o no Agad? ¿Cuántos dicen que sí hablé de Agad? Hablamos de Agad. Alguien que no se habla en la Biblia, más vemos que fue marcada por algo que Dios se manifestó en su vida. Ahora, vemos que David está pasando por algo similar. Pero al ver el contexto cultural de David, podemos entender qué es lo que él estaba tratando de encontrar en Dios. Ahora pongan mucha atención. Alguien por ahí me dijo: es que usted nunca dice de qué va a hablar. Hasta el final nos damos cuenta de qué habló, porque nos vamos por un caminito y vamos entrando y muchas veces, es sobre esto, y realmente terminamos hablando sobre otra cosa. Pero ponga mucha atención para que usted no se pierda. ¿Por qué? Porque David empieza diciéndole a Dios que él sabe cuántas veces ha huido. Él sabe cuántas veces ha estado en aflicciones. Él sabe cuántas veces ha estado en problemas. David reconoce que Dios ha estado en cada una de ellas. Pero algo más profundo que muchas veces nosotros nos olvidamos es que David reconoció que Dios vio cada una de ellas. Pero me llama mucho la atención lo que sigue con lo que dice David. Y dice: pon mis lágrimas en tu odre. Hace tiempo prediqué y les platicaba y les comentaba acerca de qué era el odre. Y
Para poder entender lo que David estaba tratando de encontrar en Dios, tenemos que entrar en el momento cultural de David. Él vivía de una forma diferente a la que estamos ahora. Él no tenía iPhone, ¿verdad? Él no tomaba agua de la llave, así como nosotros. Bueno, no, nadie toma agua de la llave, ¿verdad? Pero yo sí tomaba. Bueno, nadie abre la llave y se lava las manos, ¿verdad? Como David lo hacía en ese tiempo. Ahora alguien va al pozo por agua, levante su mano. Nadie, ¿verdad? Ahora alguien va a lavar al río, levante su mano. Nadie. Todos tienen lavadora Sears, ¿verdad? Y con secadora incluida, ¿verdad? Pero entender el proceso en el que David entendía que Dios se movía a través de su tiempo. A través de su tiempo. Muchos de nosotros, la iglesia de Monclova, la iglesia de Frontera, está siendo bendecida a través de ¿qué? A través de este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo la palabra desde otro lugar, les están compartiendo y ellos están siendo bendecidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Entender lo que David estaba pasando es entrar en su contexto, en su tiempo. Y un odre era una bolsa de cuero que se usaba para el vino. Ahora, en la Biblia usted va a encontrar una vez que habla que en el odre se echó agua. También va a encontrar una vez que menciona en la Biblia que en el odre se echó leche. Pero nada más va a encontrar esas dos cosas. Todo lo demás es relacionado al vino. ¿Por qué? Porque el odre era hecho para el vino. Ahora pongan mucha atención en esto. Pero David lo muestra de una forma diferente. Yo ahora encontré una tercera forma, que es lo que David está hablando. Pon mis lágrimas en tu odre. Ahora, se usaba el odre en ese tiempo, era una bolsa de cuero. En esa bolsa de cuero es donde echaban el jugo de la uva. No echaban el vino, no, el jugo de la uva. Y esa uva tenía que pasar por un proceso, y ese proceso lo llevaba a que la uva pudiera soltar todo su jugo. Ahora, ¿cómo una uva suelta todo su jugo? Pues a esa uva hay que aplastarla, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido una espinilla en la cara? Es lo más simple que les puedo decir. Y ese me dice, no te las agarres, y a mí me gusta que truene todo, ¿verdad? Perdón, hermanos, pero soy de carne y hueso, ¿verdad? Pero a mí me gusta que se escuche. Y quién sabe dónde está, pero saltó por ahí, ¿verdad? Ahora, una uva, ¿para qué? Para que suelte todo su jugo, tiene que ser totalmente exprimida, tiene que ser totalmente aplastada, tiene que ser totalmente molida. Cuando pasa ese proceso, el jugo de la uva es llevado al odre, a la bolsa de cuero. Esa bolsa de cuero es sellada, pero necesita cierto porcentaje de oxígeno. ¿Para qué? Para que ocurra algo majestuoso que se llama fermentación. Y pase el tiempo hasta que la bolsa se infle. Cuando la bolsa se infla es porque el proceso de fermentación está listo. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de sacar ese jugo de uva del odre, oh sorpresa, ya no es jugo de uva, ahora es vino. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en el momento que David entendía que Dios, pon mis lágrimas en tu odre? Que en el momento en el que Dios tome sus lágrimas, las ponga en su odre, las selle y ocurra esa transformación dentro de esa bolsa. ¿Qué es lo que va a salir? Va a salir algo que viene de parte de Dios y no algo natural. Amén. Ahora, muchas veces las aflicciones, los problemas, las circunstancias, las dificultades traen a nosotros ese proceso que la uva pasa. ¿Para qué? Para soltar todo su jugo. Pero la uva suelta su jugo, pero nosotros soltamos lágrimas. Esas aflicciones, ese dolor por el cual nosotros pasamos,
que nos apachurra, nos hace sentir mal, tristes. Muchos de nosotros no nos deja levantar de la cama, ¿verdad? Ese proceso que viene a nuestra vida a presionarnos, saca de nosotros las lágrimas, el llanto. Amén. Ahora, yo ayer que le estaba compartiendo a Jesse un poquito sobre esto, decía, híjole, pero como que arréglalo, ¿verdad? Decía, llanto, lloro, lágrimas, ¿qué es? Realmente nosotros debemos de entender que son muchas cosas la que un cristiano pasa. Porque muchos de nosotros lloramos. Muchos de nosotros solamente son lágrimas. Muchos de nosotros no sale nada más, ¿verdad? Muchos de nosotros nomás y no sale nada. Pero ese proceso en donde nuestra vida está siendo presionada, como lo estaba haciendo para David, cuando ese proceso, ese resultado cae en el odre de Dios, va a tener un resultado diferente a algo natural. Ahora me llama la atención por qué David usó esta definición. Podemos encontrar nosotros en el Salmo 104 que habla y dice, el vino es la alegría de los hombres. Nosotros podemos encontrar en la Biblia que muchas veces el vino es símbolo del Espíritu Santo. Y también es símbolo de alegría, características de alegría. Ahora, David entendía que en el momento en el que él, sabiendo que Dios veía y estuvo en cada uno de sus momentos más difíciles, él sabía que Dios era el único que podía convertir su llanto en alegría. ¿Cómo? No sé. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder sacar esto que está dentro de mí? ¿Cómo voy a poder levantarme de algo tan difícil? Y no sabemos cómo ha sido, pero hay cosas que nosotros no vemos en donde el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Amén. Ahora, entrando a esto, podemos darnos cuenta que Dios transforma la tristeza en alegría. ¿Y quién más lo sabía? David. De una forma en que muchos de nosotros no entendemos cómo ni por qué. Yo le compartía a un joven hace mucho y le decía, si ves a aquel hermano que viene allá caminando, y el hermano bien contento dice, sí, y le digo, ¿tú qué piensas que está pasando a él? Y me dice, no, pues no sé. Le digo, pero ahí donde lo ves, ¿cómo crees que esté? Y no, pues bien feliz. Y si nos acercamos y le preguntamos si comió hoy, si trae dinero, por qué viene caminando, si empezamos a decir, a ver, muéstrame sus zapatos, ¿cómo los trae rotos o no? ¿Verdad? Si empezamos a hablar con él y a preguntar, oiga, ¿y su mamá conoció a su papá? Y empezamos a investigar, a averiguar qué fue lo que pasó en él este año, ¿qué crees que nos pueda contestar? ¿Puras cosas buenas? Y me dice, no. Le digo, esa es la diferencia. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Él se encarga de convertir ¿qué? La tristeza en alegría. Amén. Ahora, nosotros encontramos afirmaciones continuamente en la Biblia. Y a mí me gusta mucho hablar sobre la palabra y que cada cita o cada mensaje, las citas nos lleven por ese camino. No cosas que yo piense, no, las mismas citas. Y yo puedo encontrar muchas afirmaciones en la palabra en donde Dios convierte la tristeza en alegría. Ahora, en Juan 16:20, Juan nos habla algo bien interesante. Pongan mucha atención. Bien interesante. Y dice, les aseguro que ustedes se pondrán muy tristes y llorarán. En cambio, la gente que solo piensa en las cosas del mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero luego se llenarán de alegría. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Muchas veces la tristeza la tomamos como un rumbo o un destino. Muchas veces pensamos que Cristo es eso.
¿verdad? Y no sé, a mí me da como mucha, ¿cómo le puedo decir esa palabra de jóvenes ahora? Pero me da mucha, no sé, cosa. Y cuando estaba chiquito siempre veía en casa de familiares y todo, ver a Jesús triste en la cruz. Le ha pasado. Y que, mira, pobrecito. Y está Jesús así, triste, viendo, y una gota, una lágrima de sangre y así. Y yo decía, qué feo. Y a mí de niño me daba miedo. Me daba miedo. Iba a casa de mis abuelitos y había crucifijos grandes y todo. Y yo no quería pasar por ahí. Era como si me topara el diablo. En serio. Ahora, yo era niño, no entendía. Pero déjeme decirle que muchos de nosotros vivimos como Jesús en la cruz. No vivimos en la cruz, no, como Jesús en la cruz. ¿Cómo es eso? Todo el tiempo tristes. No, hermano, es que así es el cristianismo. Y no es así. No, es que así va a ser la vida siempre, hermano. Siempre vamos a tener aflicciones. Sí, pero Dios dijo que ya venció las aflicciones. No, siempre va a haber enfermedades. Dios ya venció las enfermedades. No, hermano, no siempre vamos a tener. No, Dios ya venció la escasez. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros que Dios no haya vencido o Jesús no haya pagado en la cruz? Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que nosotros no hemos entendido cómo Dios hace las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Queremos nosotros hacer a Jesús o hacer a Dios a nuestra forma. Y no es así. David entendía que a pesar de él estar en aflicción tras aflicción, tras aflicción, tras aflicción, él sabía y entendía que en cada una de ellas Dios estaba con él. El otro día yo estaba, hace unas semanas, meses, estaba con el pastor y le sonó el reloj que traía y me dice, híjole, cuate, ya me tengo que mover. Y yo, ¿por qué? Y dice, es que ¿cómo se llama el reloj ese? El de Apple, ¿cómo se llama? El Watch, ¿verdad? El Watch. Dice, ya me está avisando que necesito moverme. Y yo, ¿por qué? Dice, porque me avisa cuando estoy mucho tiempo sentado. Y le digo, órale, cuate. Y dice, y fíjate, cuenta los pasos también. Y yo ya sabía de eso, pero yo lo dejo al pastor que me explique, que me enseñe. Y dice, y cuenta los pasos, cuate. Y le digo, órale, o sea, le cuenta todo. Si va al baño se los cuenta, ¿sí? O sea, y si usted está en el baño haciendo esto, y me dice, pues a lo mejor sí. Ahora, Dios no es un reloj, porque Él sabe todo. Hoy, mañana, supo lo de ayer. Pero Él ha estado en todo el tiempo en nuestra vida. Y David entendía que a pesar de lo que él había vivido, había una solución. Había una sola cosa que podía cambiar su vida. ¿Y era quién? Era Dios. Porque Él era el único que podía convertir ¿qué? La tristeza en alegría. Ahora, las lágrimas es un reflejo de que algo pasa. Algo pasa dentro de nosotros. Pero muchas veces nosotros las lágrimas las conectamos ¿con qué? Con la tristeza. ¿Alguien usted ha visto llorar de felicidad a alguien? Yo la otra vez me estaba riendo y les voy a contar. Fuimos a comer unas papas por ahí y veníamos en el camino y quedaron papas. Y así le quedaron papas ahí en su cosita. Y veníamos y vio un perro. Me dice, párate. Y yo, está aprendiendo del mero bueno de cuidar a los animales, ¿verdad? Y párate. Me paré en medio de la calle. Y Jessy se baja y ve el perrito así todo flaco, viene con ella. Y Jessy saca las papitas y todo. Y yo dije, qué hermosa escena, lo voy a grabar, ¿verdad? Y dije, le está dando papitas a un perro. Y vino y el perrito movía la cola y la veía. Y Jessy todo, ten las papas, se las pone en la banqueta. Toda una escena hermosa. Y de pronto suelta las papas, el perro lo huele y se voltea y se va. Y ese se queda así en medio de la calle con las papas en el piso. No se las comió ya para dárselas al perro que tenía hambre.
El perro se va. Y yo me empecé a reír como loco en la calle, arriba del carro. Y risa, y risa, y risa, y risa. ¿Por qué? Porque el perro da cuenta que son papas. No, ya me voy a buscar otra cosa. Ya me voy a mi casa a cenar, ya tengo comida, ¿verdad? Y yo me empecé a reír, y tal grado que empecé a llorar. Empecé a llorar y me salían las lágrimas. ¿Qué tienes? Y yo me reía. Y llegamos a la casa y usted sabe que Jesse tiene un pleito con la basura. Llegamos a la casa y traía basura ahí de lo que habíamos comido y lo baja, y ese día no pasaba la basura. Entonces ella dijo, si la pongo ahí, los perros va a morir con los perros de la calle. Y dice, enfrente está un bote de basura bien bonito de unos departamentos negros, y lo levanta y hasta huele rico adentro, así, hermoso el bote de basura. Y dice, voy a ponerla ahí. Y yo estaba viendo desde afuera, le digo, no, tráetela, no. Y en eso que va a ponerla, sale el vecino de enfrente, a dar la bolsita y se viene. Y el vecino cierra la puerta y se regresa. Y yo así viendo desde la puerta todo, ya te dije que no, hombre, pues ¿para qué todo eso desobediente? Pero bueno, y yo estoy parado viendo, y de pronto abre la bolsa y el vecino enfrente. No se metió a la casa, nomás cerró la puerta, pero estaba parado ahí. Buenas noches, vecino. Y cerró la basura, ¿verdad? Anda echando basura en otro lado. Pero ahora, ¿qué voy con esto? Yo después de lo del perro pasó eso y yo me seguía riendo. Y me caía en las lágrimas, lloraba de la risa. Pero muchos de nosotros sabemos que realmente las lágrimas son de tristeza. Muchos de nosotros somos marcados por lo que hemos estado viviendo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús viene a la tierra, crece en sabiduría, en estatura y en gracia ante los hombres. Jesús empieza a esperar el tiempo del cumplimiento de la palabra. Ponga mucha atención. Y de pronto en Isaías 61 podemos leer la promesa de ¿quién? De Jesús mismo aquí en la tierra. Y dice que se para enfrente de la sinagoga, toma el rollo y empieza a leerlo. ¿Qué es lo que empieza a leer? El cumplimiento de la palabra. Ahora, muchos de nosotros pensamos que ese cumplimiento es mucho más profundo de lo que podemos ver, pero déjeme decirle que es más simple de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque en Isaías 61, del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ahora, muchos de nosotros pensamos que Él vino a sanar, porque vimos que vino a sanar. Pero déjeme decirle que lo que primero que Él dijo que venía a hacer era a sanar el corazón. ¿A qué voy con esto? Que muchos de nosotros no entendemos realmente cómo Dios trabaja en el proceso. Queremos la sanidad física, pero Jesús primero vino a sanar nuestro corazón. Ahora, después de eso, Jesús sigue hablando el cumplimiento de la palabra y dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Ahora, ponga mucha atención. Jesús mismo parándose y hablando, yo soy la promesa de ¿qué? De traer alegría en la tristeza. Ahora, en otra versión habla y dice lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos.
Consolar a los afligidos. No vino a consolar a uno, a dos, a varios, a casi todos, no, a todos. Y cuando nosotros pensamos que vino a consolar a los afligidos, a los tristes, a los que lloran, es que dejen de llorar. No, sino a traer alegría en vez de tristeza. Ahora, continúa diciendo, y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo de Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes. Consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Ahora, realmente no es todo lo que leemos después. Jesús empieza diciendo, yo soy esto primero. Nos olvidamos de lo importante que es la tristeza, la alegría en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a partir de eso es lo que sucede en nuestro día. Usted vea, yo a veces abro las ventanas y está nublado y yo estoy triste ya. Aunque tengo un sol en mi casa que me ilumina. Hoy voy a comer bien rico, hermano. Ya le he echado varias, ¿verdad? Pero muchas veces simplemente esté nublado, yo ya estoy mal. Ahora, el que yo esté mal hace que todos estén mal. ¿Por qué? Porque yo me voy a pelear con todo el mundo. ¿Verdad? Yo me voy a pelear con todo. Ahora usted dice, no, hermano, yo no soy así como mi esposa me dice, dramático. Usted tal vez no es dramático, pero usted siempre está enojado entonces. ¿Verdad? Usted siempre está amargado, usted siempre está triste. Ahora, yo cuando sale el sol, yo estoy feliz. Y pregúntele, ¿quién es Pablo feliz? Es lo mejor del mundo. Me pongo a platicar con todo el mundo. Me paro con los de Cristo y ¿quién vive? Cristo. Y le subo la música y un burrito, sí, no, hermano, estoy ayunando hoy. Y no me haga caer en tentación. Y empiezo a platicar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que es lo más importante. Nuestro estado de ánimo va a definir mucho. ¿Para quién? Para todos. Hay algunos que sí, no nos guiamos por lo que sentimos hoy, pero eso requiere madurez. Y voltea a ver el que está a su lado, puede que no sea tan maduro. ¿Verdad? Ahora, Jesús termina diciendo, esta escritura se ha cumplido hoy. ¿Por qué? Porque la palabra se había hecho carne y ahora la alegría era Jesús. Ahora la sanidad era Jesús. Ahora la consolación para los enlutados era Jesús. Lo que vino a transformar primero Jesús no eran las personas en sí, eran los corazones. Lo que venía a sanar Jesús no era físicamente primero, lo iba a hacer porque era consecuencia del poder de la palabra. Pero ¿sabe qué era lo que iba a venir a sanar? Los corazones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? David sabía, Dios, tú has estado en todas las veces que me he sentido solo, afligido, triste, perseguido. ¿Qué más le podemos poner? De todo, tú has estado en cada una de ellas. Y yo sé que tú eres el único que puede cambiar mis tristezas en alegría. ¿Cómo que 15 minutos me quedan si apenas voy empezando? Nada, usted no le haga caso, eso está mal, hermano. Ahora, quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque ahorita les decía, hay diferentes tipos de llanto. Hay diferentes tipos de lágrimas. Usted va a decir, hermano, ¿cómo va a predicar hoy la iglesia? Vamos a salir sabiendo cuáles son los diferentes tipos de llorar, ¿no? Es real. Y las mamás que están aquí saben.
Yo he visto, mi mamá decía, le duele ¿cómo que le duele? El niño está llorando, trae hambre, y trae hambre. Ese niño tiene sueño, y apenas lo ponían y ¿verdad? ¿Les ha pasado? Yo era de puro capricho, y se lo das y se queda callado. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de llanto. Ahora, lo que David estaba diciendo es que sus lágrimas caían en el odre de Dios y que Dios iba a hacer ¿qué? Hacer el cambio de su tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque David ya sabía el secreto. Pero para empezar a definir los diferentes tipos de llanto, va a ser algo muy bueno para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Porque tal vez nuestro llanto es de capricho, o nuestro llanto es de cansancio, o nuestro llanto es de enojo, o nuestro llanto, ¿verdad? Puede ser es que tengo hambre, necesito comer. Puede ser que nuestro llanto sea de los brazos de papá. Puede ser que nuestro llanto sea de que alguien nos escuche. Pero hay diferentes tipos de llanto para que Dios obre. Y lo primero que debemos de entender, nos los va a hablar en qué. Abra su Biblia conmigo. Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Y esa historia a mí me encanta. Ahora, cuando Jesús se para y dice, a partir de hoy se cumple la palabra. Podemos leer nosotros más adelante en Mateo 5 que empieza algo muy hermoso que se llama el Sermón del Monte. Y a mí me encanta hablar sobre el Sermón del Monte. Y Jesús empieza hablando sobre las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los que lloran porque serán ¿qué? Porque serán ¿qué? Consolados. Y yo por mucho tiempo me hice esta pregunta, ¿cómo? Nomás porque lloro me van a abrazar y ya. Pero realmente el ser bienaventurado es ser 3 veces más feliz de lo que eres. Ahora, bienaventurados, van a ser felices los que lloran porque serán consolados. Pero el consuelo no es solamente dejar de llorar. Debemos de entender algo. El consuelo no solamente es dejar de llorar, sino cambiar la tristeza ¿en qué? En alegría. Ahora, Mateo lo habla y lo explica de una forma, pero me llama mucho la atención cómo lo explica Lucas. ¿Por qué? Porque cada punto de vista, cada visión es diferente. Muchos de nosotros pensamos que, y alguien me decía, no, a mí me mata Mateo. Mateo les ganó a todos. A Mateo a todos les ganó como empieza hablando del árbol genealógico de Jesús. Wow, Mateo es lo mejor. Pero muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es competencia y no, hermano. La Biblia es un complemento. Y Mateo dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Pero Lucas lo habla de una manera diferente. Dice que bienaventurados los que lloran porque reirán. O sea, que no es solamente dejar de llorar, no, es cambiar la tristeza en alegría. Ahora, ¿por qué hablo esto el día de hoy exactamente? Yo le decía a Jesse, yo vengo pegando muchas palabras de la otra vez que hablamos de que Dios vio a esta mujer en el pozo y Dios se le fue revelado por su sufrimiento y su dolor. He traído mucha palabra acerca de eso. Dios me ha estado hablando mucho de esto. Y una de las cosas es ver la iglesia cómo está realmente metida en una depresión, una tristeza total. Sin entender realmente cuál es el propósito de esa tristeza. Ver cómo la uva es exprimida en su totalidad, sin entender que esa uva lleva un proceso. ¿Para qué? Para volverse un vino. Sin entender a dónde Dios nos quiere llevar como iglesia en medio de este dolor, en este sufrimiento. Ahora, cuando Lucas ve desde un ángulo diferente, ¿y sabe cuál es ese ángulo? De gentil.
Ahora hace poquito estábamos con los jóvenes y les decía, ustedes, estamos hablando sobre los libros de la Biblia y todo. Les decía, a mí me encanta leer Lucas porque es un ángulo gentil. ¿Cómo? Sí. Lucas ni era de los discípulos. Era un doctor. Es más, ni era nacido de ahí con ellos. Era de fuera. Y usted lea a Lucas, se va a dar cuenta cómo él ve la palabra, tiene la revelación de Jesús. ¿De quién? Como un gentil, como nosotros. Y él entiende la palabra, la promesa de bienaventurados los que estén tristes. ¿Por qué? Porque reirán. ¿Qué es esto, hermano? Es un cambio en su totalidad. Un cambio en su totalidad. Y nosotros como iglesia debemos entender que la única fuente de alegría es Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, podemos darnos cuenta que Jesús en el Sermón del Monte habló estas bienaventuranzas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque usted se puede dar cuenta que en Mateo 5, después Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, y después dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que muchas veces nosotros vivimos tristes y decimos, ¿por qué? Porque eso es ser cristiano, y no es así. Dios dio las bienaventuranzas a través de Jesús para que entendiéramos cómo tendríamos que vivir. Y a pesar de las aflicciones, eso no importa. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados. Y le voy a decir, la palabra bienaventurado en el griego, porque mucho de la Biblia se traduce del griego y del arameo. Del griego habla que es una palabra con divinidad. ¿Y qué es esto? Que esta palabra se usaba para los dioses. En griego la palabra bienaventurados se usaba para los dioses. ¿Y qué era esto? Ellos les decían que eran bienaventurados porque ellos estaban sobre la humanidad. Ahora ponga mucha atención, porque cuando habla Jesús de bienaventurados, es de algo que el ser humano no va a sentir, porque es algo que viene de Dios. Es algo simplemente que viene de Dios. Ahora Jesús empieza a hablar sobre cuáles son las cosas que estamos viviendo aquí en la tierra. Vamos a vivir aquí en la tierra. Y muchos de nosotros no entendemos el contexto de lo que Él trataba de decirnos. ¿Como quién? Como seguidores de Él. Estoy triste porque no, mira que ellos cómo se divierten. Y yo le digo a los jóvenes, andan allá en el Cocoloco y yo aquí en la casa a las 10, mi mamá se la baña, ¿verdad? Mira que él tiene un camionetón bien bañado y yo a pie. Y todavía llega el vecino y me estaciona el otro carro que compró nuevo enfrente de la casa, porque yo no tengo carro. Y todavía la vecina me echa la basura. Pero hermano, no me la echa por maldad, me la echa porque es el diablo. Quiere que vea que compró carne del río y no de aquí. ¿Ah? Quiere que vea que la leche que compra es de allá, del 2%. ¿Ah? Tapón azul. Y yo compro ultra. ¿Cuál era? Es más, yo compro en polvo, con agua. Y de la llave, hermano. Es el diablo. Déjeme decirle una cosa, Jesús sabía y entendía. Y por eso las bienaventuranzas hablan, ustedes van a tener más mensos. A ustedes no, a los discípulos les decía. A ustedes no, a los discípulos. Ustedes van a tener más. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a recibir por lo que están sufriendo, porque bienaventurados los que sean perseguidos a causa de mi nombre. Vas a ser bienaventurado tú que llegas a casa de tu mamá y todos tus hermanos se burlan porque ahí viene el cristiano. Tú vas a recibir una recompensa. ¿De quién? De Dios. Va a venir una alegría. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros queremos cambiar la bienaventuranza de Dios por algo terrenal.
Y en la palabra Dios dice, ustedes no son de esta tierra, viven en esta tierra, pero no son de este mundo. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros no vamos a poder recibir ese cambio de la tristeza por alegría. ¿Por qué? Porque muchos queremos ser de este mundo. ¿Y sabe qué? No estuviéramos cumpliendo el propósito como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Es como si nosotros pusiéramos un barco aquí. Fuera inútil tener un barco aquí. ¿Por qué? Porque el barco va ¿en dónde? En el agua. El barco va en el agua. Pero ¿qué pasa si el agua entra al barco? Es un problema, ¿verdad? Y pasa lo mismo con nosotros. Sí, nosotros estamos en el mundo, sí, pero ¿qué pasa si el mundo entra en nuestra vida? Y eso es lo que Jesús trataba de decirle a los discípulos. Entiendan, ¿por qué? Porque ustedes son la luz, ustedes son la sal. Y si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos a estar como el barco que le entra al agua. Porque muchos de nosotros hemos dejado que el mundo entre en nuestra vida. ¿Por qué? Para ser felices. Porque no hemos entendido que Dios es el que cambia nuestra tristeza. ¿En qué? En alegría. Ahora sí vamos a leer lo que les iba a decir. Ezequías cayó con una enfermedad. Llega el profeta Isaías y le dice, Dios dice que prepares tu casa, prepares todo porque vas a morir, no vivirás. Automáticamente se levanta y ¿qué hace? Ora y llora. Muchas veces nosotros a través de los problemas, escuche, a través de los problemas, las aflicciones, oramos y lloramos. Ahora, más adelante podemos ver que dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías. Escuchen diciendo, vuelve y di a Isaías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Una vez yo estaba mal, de esas 1000 veces que he estado mal, y se me vino esta historia del rey, y en mi mente yo he visto tus lágrimas. Yo jamás lo había visto de esa forma. Porque todos queremos que Dios escuche nuestra oración. Pero Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Porque Él no solamente no solamente escucha nuestra oración, ni ve nuestro problema, sino que también ve nuestras lágrimas. Ha visto nuestras lágrimas, ha escuchado nuestras oraciones y ha estado en cada uno de nuestros problemas. Cuando yo sentí esto y se me vino esa palabra, dije, wow, qué increíble. Dios, ¿a poco hasta cuando estoy en el baño llorando? Todas.
Pero ¿qué es lo que pasa de pronto que nosotros leemos en la palabra y hay mucha afirmación de que Dios cambia nuestra tristeza en alegría? Dios ve nuestras aflicciones y ve nuestras lágrimas, ve nuestro lloro. Dios responde a eso. Y yo me puse a buscar. Yo quería ver todas las veces que Dios responde, pero yo quería encontrar si hay algo cuando Dios no responde. ¿Y qué creen? Díganme como chisme, hermano, ¿y qué creen? Pero asustados así, ¿qué creen? Lo encontré. ¿Y saben qué pensé cuando lo encontré? Dije, no puede ser. ¿Cómo entonces Dios en todo esto habla y dice que cambia, que escucha, que ve, y de pronto encuentro algo en donde dice que no? Sí estará bien. Y hice lo que siempre hago. Empiezo a leer el contexto de todo, empiezo a buscar las traducciones, empiezo a hacerle así a todo, hasta en tratar de encontrar algo. ¿Y saben qué encontré? Nada. Encontraba lo mismo. Dios diciendo, no voy a escuchar, no voy a ver, ni voy a recibir nada. Y dije, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que siempre escucha. Y sí, siempre escucha. Pero hay un momento en que dice que no. Y eso causó algo dentro de mí. Porque dije, Dios, ¿cómo voy a compartir esto si alguien va a decir, hermano, lo contradigo, porque en la palabra dice que... Pero de pronto leyéndola hoy por la mañana, encontré lo siguiente y está en Malaquías 2:13. Pongan mucha atención a esto. Híjole, ya quiero acabar, pero ya es hora, ¿va? Malaquías 2:13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, hace que solamente la ofrenda. Pero las lágrimas, ni el llanto, ni el clamor. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si tú eres el que escuchas, el que ves, el que ha estado en cada uno de mis dificultades. Pero de pronto el 14 apareció. Y fíjense, lo leí un montón de veces. El 14 y dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, ponga mucha atención, porque Jehová atestiguó ante ti y la mujer de tu juventud. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es que Dios no iba a escuchar, no iba a ver, ni iba a recibir. ¿Por qué? Porque dentro de esto no había algo que es bien importante y que en lo demás que leímos encontramos: arrepentimiento. ¿Cómo yo voy a recibir algo de alguien que no ha atestiguado? Y la palabra atestiguado la podemos encontrar de muchas formas. Y una de esas es, no ha cumplido. ¿Qué? Su pacto. ¿Entre quién? Entre él y su esposa. Si alguien no ha cumplido su pacto, no podrá cumplir el pacto conmigo, dijo Dios. ¿Qué es esto? Es que no hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento de pecado, es un gran problema. ¿Por qué? Porque ahí sí usted va a estar viviendo como en tristeza total. Porque ahí Dios no va a poder hacer nada. ¿Cómo podemos ver que esto es real? Fácil.
Podemos ir a la Biblia y encontrar la historia de David. Salmo 151, de mis favoritos. El Salmo 151:10. Todas las mañanas le digo: Dios, crea en mí un corazón limpio, que sea recto delante de ti. No apartes de mí tu espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? David entendía y empieza a decir: Dios, he pecado contra ti, te he fallado. Dios, he hecho lo peor. Es más, ni veas con tus ojos mi pecado. ¿Y saben qué es lo que hacía David? David estaba hablando desde la esencia del pecado, no estaba hablando desde la consecuencia del pecado. Y esa es la gran diferencia. Y este es el punto de partida de todo. Que muchos de nosotros estamos llorando por la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado para Dios no significa nada. Por eso les decía, hay diferentes tipos de llantos. Y el llanto de David era desde la esencia del pecado, porque reconocía su condición. David no le importaba lo que podía perder. Lea usted el Salmo 51 en su casa. Y a David no le importaba el reino, riquezas, gobernar. David no le importaba nada. Lo único que le decía: no apartes de mí tu espíritu. ¿Por qué? Por este pecado. David, hablando desde la esencia del pecado, dice: no puedo ocultarte nada en la intimidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos la vida de Saúl? Otra historia totalmente diferente. Dios los manda y les dice: vayan y tomen este pueblo, maten todo, destruyan todo. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Para él hace lo que Dios le pidió que hicieran. Pero no fue lo que Dios le pidió que hicieran. ¿Qué es esto? En el momento en el que viene el profeta, lo confronta, le dice: Saúl, no hiciste lo que Dios te pidió que hicieras, porque escucho ahí ovejas. Ah, sí, escucho ahí a un rey. Ah, sí. Pero yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Solamente me traje el rey. Y le dice: a partir de hoy no estoy contigo. ¿Saben cuál fue la reacción de Saúl? Fue un lloro. Dice que rasgó sus vestiduras, se arrepintió y le dijo: no, perdóname, no. ¿Saben por qué? Porque él estaba llorando, él estaba exigiendo ayuda, él estaba arrepentido desde la consecuencia del pecado. ¿Qué es esto, hermano? Que él mismo le dijo: bueno, quédate nada más, para que vean que Dios todavía está conmigo. Porque él sí tenía miedo de perder. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si Dios no está conmigo? Y muchos de nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestras lágrimas son a partir de la consecuencia del pecado, no de la esencia del pecado. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús les hablaba de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados? Jesús estaba hablando a todos los que estaban mal. Con una promesa espiritual, no física, espiritual. Y David entendía que era más importante que su espíritu estuviera con él que el reino que pudiera tener. Ahora, volvemos al inicio. David sabía quién contaba sus pasos, quién cambiaba sus lágrimas en qué, en alegría. Y este es el problema de la iglesia en este tiempo. Lo voy a parar ahí, porque son tres cosas: los diferentes tipos de llanto, el proceso del llanto o de la tristeza, y después los tipos de alegría.
pero la dejamos ahí. Voy a pedir chance al pastor a ver si me deja predicar la otra semana. Es ayuno, bueno, la otra. Usted véngase. Pero muchos de nosotros realmente necesitamos venir delante de Dios como vino David, desde la esencia del pecado y no de la esencia de la consecuencia. ¿Por qué? Porque sí, estamos llorando, estamos mal por lo que nos está pasando ahorita. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasó eso? Lo seguimos cubriendo, lo seguimos guardando. Y muchos de nosotros decían, es que yo soy así. Como decía el hermano ahora, el salmista, soy así, así nací, así me moriré. Y no, hermano, eso es estar viviendo ¿en qué? En las consecuencias de nuestra vida. Porque no somos así. Dios nos dio a Jesús en esta tierra. ¿Para qué? Para que nos mostrara el camino, pero más para que llegáramos a ser igual que perfectos que Él. Nunca lo vamos a poder llegar a ser en esta tierra, pero lo que sí es que tenemos una imagen que quien seguir. Pablo le decía, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, que esto es continuo. Hoy usted va a llorar por algo y va a estar triste por algo. Depende de usted guardar eso o vivir sus lágrimas bajo las consecuencias de lo que usted hace tiempo tuvo que haber entregado a Dios. Vivir en las consecuencias de lo que usted hace tiempo tenía que haber cambiado. Ahora, me llama la atención algo y con esto termino. Ahora su Biblia ahí no sé por qué se me vino a la mente ahorita. Primera Samuel 15. Primera de Samuel 15. Lo tengo que hablar. Vamos del 20. No. Vamos al 26. ¿28? No, 27, vamos. Es para que despierte. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Mejor que quién? Dígalo fuerte, ¿mejor que quién? Dígamelo con todo su corazón. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Como último, hay cosas que por la esencia del pecado no hemos entregado a Dios y hemos entregado aquellas cosas que las consecuencias del pecado nos han alcanzado.
Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros vivimos bajo las consecuencias del pecado y nuestro dolor son las consecuencias del pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar alguien. Va a llegar alguien que viva. No le estoy diciendo a alguien perfecto, no. Alguien que se equivoque, que no se equivoque, perdón, no. Alguien que sea un ángel, no. Alguien que falle, alguien que tenga sus errores, que se equivoque, que hasta sea menor que nosotros, pero va a llegar alguien que cumpla con la palabra de Dios. Aquello que Dios nos está pidiendo a nosotros, que hagamos, que cumplamos, que vivamos. Pero la tristeza, o vamos a quitar la tristeza, pero el mundo que dejamos entrar en nuestra vida no nos está permitiendo hacer, cumplir, vivir, llevar. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar alguien que lo haga por nosotros. Lo más importante que Jesús vino a hacer fue, uno, a cumplir la palabra. Y esto el pastor lo dijo la semana pasada, y a mí me voló ¿sí la fue la pasada? Y a mí me voló la cabeza. Vino a cumplir la palabra y el pastor le dijo, ¿y por qué? ¿Qué pasaría? ¿Por qué no bautizó a Juan? ¿Y por qué no se bautizó él? Porque, ¿sí se acuerdan? Y a mí me voló la cabeza porque Jesús primero vino ¿a qué? A cumplir la palabra. Número 2, después de cumplir la palabra, Él vino a vencer con la palabra. Y número 3, cuando Él venció con la palabra tuvo poder a través de Él. Ahora pongan mucha atención a esto. Muchos de nosotros, la esencia de las consecuencias nos han dejado llegar hasta un límite con Dios. Ayer pusimos a los jóvenes, ¿quién es Jesús? Y uno que puso ahí miedo, ¿verdad? Miedo. Muchos de nosotros hacemos las cosas por que puede hacer Dios. No, mejor no. Y por las consecuencias, levanto mis manos, y por las consecuencias que pueda pasar. Pero a Dios no le importa que estemos por consecuencias. Dios quiere la esencia total. Y si nuestras lágrimas no han cambiado por alegría, es porque algo mal estamos llorando. De una mala forma estamos llorando. Si Dios no ha contestado nuestra petición, es porque algo mal estamos orando. De alguna esencia rara estamos orando, ¿no creen? Y no le digo algo que diga yo, lo dice la palabra. David entendía que a pesar de lo que él pudiera vivir, y usted puede leer toda la historia de David y se va a dar cuenta que la historia de David para mí es de las más crueles, pero es de las más hermosas, es de las más gloriosas y de las más viles. Es con las que tuvo más victorias, pero que tuvo muchas derrotas. Es donde más la gente puede reconocer el de Israel, pero también muchos se avergüenzan de él, de Israel.